¿Listo? Buenas tardes. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, gimnasia psicofísica, que la verdad es que ya lo sé de tener harto de hablar de esto, pero quiero que quede grabado. Sobre todo porque el trabajo que estamos realizando ahí arriba, que están aprendiendo bien la dinámica de la gimnasia psicofísica, y les estoy entregando material didáctico paulatino y gradualmente, y les vamos a informar a sus familias lo que estamos haciendo, porque esto tiene un orden, y ojalá cuando salgan de aquí no los vuelva a ver nunca aquí. Para otras cosas, con mucho gusto, siempre vamos a estar a la distancia de una llamada o un mensaje. Pero ojalá se queden con algo que sea para su propio beneficio y que lo sigan practicando. Yo tengo 30 años practicándolo, así que con mucho gusto lo comparto. Entonces, dice gimnasia psicofísica. Y hoy es día jueves 5 de junio del año 2025. Ya dijimos que es jueves de Muskil Gusha, o jueves de Thor, o jueves de sanación. Y el color de Júpiter, esotéricamente hablando, es azul. Por eso siempre traigo algo azul los jueves. ¿Ok? Si se fijan, cada día puedo cambiar de color de tenis, sobre todo, porque los colores están asociados con los planetas. El domingo es amarillo, el lunes es blanco, el martes es rojo, el miércoles es violeta, el jueves es azul, el viernes es verde y el sábado es negro. ¿Mande? El azul rey, bueno, tal vez es más dominante el verde. El verde es el color más abundante de la naturaleza. Todo lo que es verde es vida, siempre y cuando no se lo fumen. Sí, no vayan a salir con que, no, es que dijo que, no, siempre y cuando no se lo fumen, ¿ok? Bueno, entonces, esa imagen es la imagen oficial del manual de gimnasia de la Gran Fraternidad Universal, que es la institución que fundó el maestre de la Ferrer. Y entonces, vamos a empezar, dale clic. Y tenemos primero, dale. Esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Gimnasia psicofísica. Además, hoy, día 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y eso pues nos atañe a todos, porque la yoga proviene de un término en sánscrito, una raíz sánscrita, yug, que significa unión o unir, o básicamente identificarnos con algo. Y entonces, en un ejercicio de meditación sencillo, podemos identificarnos con nuestro planeta, porque somos igualitos que nuestro planeta. Nuestro planeta tiene 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Entonces la tierra, pues son los continentes, ¿no? La corteza terrestre es tierra. Y nosotros somos tierra porque tenemos huesos y minerales. El planeta Tierra es 72% agua. Nosotros también somos 72% agua. Por muy sólido que se vea esto, es 72% agua. El tercer elemento, fuego, pues es la temperatura que podemos apreciar en el planeta, sobre todo en estas estaciones, estas temporadas. La actividad volcánica, el centro del planeta, que es un núcleo de hierro fundido, y entonces nosotros tenemos también nuestra propia temperatura, ¿ok? Y en un plano superior también podemos hablar de que nuestro fuego son nuestras pasiones o nuestros ideales, ¿ok? Y luego el elemento aire, por supuesto, pues el primero y el último acto en este planeta es en relación al aire. Cuando nacemos, al cortar el cordón umbilical, le hacemos
inhalamos. Y cuando estiremos la pata, le vamos a hacer, exhalamos. Fue prestado. Así que, ¿unos que qué? Aquí hemos corregido la forma en como decimos en la práctica de la respiración. Se inhala al nacer y se exhala cuando se estira la pata. Pero mientras, aspiramos y expiramos. Son palabras diferentes. Aspirar, expirar. Pero el primero y último acto es inhalar, exhalar. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, hace unos días estaba yo muy divertido viendo las redes sociales. En el Facebook hay una clínica de rehabilitación, o no sé si llamarle anexo, allá en la frontera con Estados Unidos, en Baja California, en donde uno de los muchachos le estaba reclamando al no sé si será el dueño, el director o algo, que lo había engañado, porque lo agarró de la calle y le dijo que lo contrataba para limpiar un terreno. Y a la hora de la hora lo metieron en una clínica, primero de detox y después ya saben, ¿no? Y entonces le decía el dueño, decía, no te mentí, el terreno que estás limpiando es el tuyo. Tu terreno, tu mundo, tu medio ambiente. Y eso es un concepto fantástico. Yo estaba divertidísimo por los reclamos del muchacho. Pero él trataba de explicarle, tienes que limpiar tu propio terreno. Pero ese es el concepto de la masonería. Un masón es un obrero. Eso es lo que significa la palabra masón. Obrero. Y la tradición nació de la construcción del templo de Salomón. Entonces, en teoría, un masón es un obrero que trabaja, que labora en la construcción de su propio templo. Ya ni siquiera es un terreno, es un templo, porque en este templo mora el Espíritu, si alcanzamos a comprender. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y miren qué bonita imagen. ¿Dale? Ese es el maestre de la Ferrer haciendo la postura del templo, precisamente. Así se llama esa postura. Dale un clic. La postura del templo. Mahatma Chandra Bala, que es su nombre en sánscrito. Su nombre civil, Dr. Serge Raynaud de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal, realizando Vrikshasana, que es escrito a veces Vrikshasana, que es la postura llamada del templo. Y entonces, la propuesta que el maestro de la Ferrier trajo es que para alcanzar a realizar estas posturas con el trabajo interno, es necesario primero desarrollar mejor condición física, mayor flexibilidad y más fuerza, porque así se puede empezar a practicar sin riesgo las posturas de yoga. ¿Ok? Entonces vamos avanzándole. El día de hoy, 5 de junio, ahí dice 3:46 p.m., pero mi programa no se ha enterado que ya no hay horario de verano. Entonces, en realidad fue a las 2:46 de la tarde. Dale un clic. Se formó un aspecto cósmico entre el Sol y la Luna, que se considera un trígono de sanación. Es decir, ambos luminares se colocan a una distancia de 120 grados de distancia de arco, y eso hace que el reflejo de la luz del sol nos llegue de manera que nos beneficia. Y dependiendo del elemento por el que transiten esos luminares, es el tipo de sanación que podemos obtener. Como en este caso son signos de aire, el sol está transitando por el signo de los gemelos y la luna por el signo de la balanza. Ambos son signos de aire, entonces estamos hablando de una sanación mental. Así que, ¿qué es una sanación mental? Que dejemos de pensar como hemos pensado hasta el momento y recibamos
una nueva idea. Eso es una sanación mental. Damos un clic. Ese concepto lo desarrollaron los griegos y a eso le llaman metanoia, cambio de mentalidad. Es decir, dejar a un lado las enseñanzas, por muy poderosas que sean, por ejemplo, las improntas maternas o paternas que nos inculcaron durante la infancia y que están tal vez hasta petrificadas en nuestro subconsciente, pueden ser en este momento un estorbo. Y les voy a poner un ejemplo. Yo soy ovo-lacto vegetariano, o sea, no como carne, nada que haya tenido ojos. Desde hace ya casi 28 años. Pero antes comía de todo, porque así me lo inculcaron mis padres. Así que al yo decidir de forma voluntaria y consciente cambiar la alimentación, realicé metanoia. Entonces cada uno puede decidir si hace un cambio en esas ideas, por muy poderosas que sean, para uno continuar con nuestro propio proceso de individuación. Vitaminas para ciertas sustancias y aminoácidos que necesita a través de la carne. Esos son parte de los mitos. El primer gran mito es que necesitamos consumir proteínas. Entonces la carne animal o los derivados animales como huevos y lácteos, pues son ricos en proteínas de origen animal. Y bueno, yo ya lo dije, soy ovo-lacto vegetariano. O sea, yo consumo huevo y lácteos. Así que está respondida a tu pregunta. Pero la verdad es que cada vez lo consumo menos. Huevo tal vez una vez a la semana, lácteos tal vez un par de veces a la semana. Pero el otro mito que mencionaste es el de las vitaminas. Sobre todo la vitamina B12, que es la cianocobalamina. Es indispensable para no sufrir de anemia. Y dicen que solo hay de origen animal, pero es falso. También se encuentra presente en las oleaginosas. Oleaginosas, no leguminosas. Oleaginosas son nueces, almendras, pepitas de calabaza, pepitas de girasol, semilla de linaza. Bueno, es que depende del consumo. Lo más importante es que metabolizamos. Los gringos tienen la pipí y la popó más caras del mundo, porque a todo vitaminan y mineralizan, pero se lo meten y lo sacan. Lo comen, lo orinan, lo comen, lo zurran, no lo absorben. Entonces son la pipí y la popó más caras del mundo. Lo que importa es qué aprovechamos. A eso se le llama metabolizar. ¿Ok? Bueno, entonces en base a este concepto vamos a avanzar, vamos a ver ideas nuevas, ¿no? El maestro de la Ferrer nos dejó este axioma que dice: la yoga es un sistema. Un sistema es un método. Y un método es la sublimación del saber. ¿Qué dice en ese póster de 12 pasos? Es un método comprobado que funciona en un porcentaje muy alto. No digo que sea perfecto, pero quien se apega al programa obtiene buenos resultados. Sin embargo, lo más importante es el paso 13 que no está anotado ahí. ¿Cuál es el paso 13? Alcanzar la sobriedad. Quien alcanza la sobriedad se olvida de ese yugo que es alguna adicción. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista astrológico o cosmobiológico, que es su nombre actual, hay tres signos zodiacales de agua: el cangrejo, el escorpión y los peces. Y entonces los signos de agua se relacionan a las dificultades. El signo del cangrejo
son las dificultades del hogar. Del hogar. Principalmente con la madre. El signo del escorpión son las dificultades del mundo. Y el signo de los peces son las dificultades espirituales. Y entonces sería bueno que todos supiéramos dónde tenemos esos signos en nuestro propio mapa natal, la carta natal o el horóscopo de nacimiento, para identificar cuáles son los problemas con los que llegamos a este mundo. Ok. Sin embargo, como lo dice el axioma, en física, la palabra sublimar significa pasar del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el líquido. Eso se llama sublimar. Entonces, en base a lo que está escrito aquí, la yoga es un sistema para transitar de lo material a lo espiritual sin dificultades. Eso es la yoga. ¿Ok? Entonces, vamos a describir cuál es ese proceso. En primer lugar, tenemos que introducirnos en el tema porque no es parte de nuestra cultura. ¿Ok? Aunque se está difundiendo la yoga desde hace, cuando menos, unos 70 y tantos años, pues para nosotros es nueva. En la India tiene miles de años. Incluso el Día Internacional de la Yoga se instituyó apenas hace 15 años. Este año van a ser 16. O sea, es la primera ocasión en que a través de la ONU se acepta la yoga como una cultura apta para todo el planeta. ¿Ok? Pero eso apenas tiene 16 años. Pero para nosotros es nuevo. Así que hay que empezar por introducirnos al tema. El segundo es analizarlo, porque no se trata de una creencia ciega, ni de dogmas de ningún tipo, y mucho menos una transformación a la cultura hinduista, porque hay muchas palabras que se dejan sin traducir. Por ejemplo, chakra, que la palabra chakra significa rueda. Y cuando hablamos de nuestros chakras, no estamos hablando de nuestras ruedas, sino de vórtices de energía que giran como una rueda. ¿Ok? Kundalini, que es la energía vital, que se representa como una serpiente enroscada en 3 vueltas y media en la base de la columna vertebral. Nosotros le decimos energía vital. ¿Ok? Pero dejamos el nombre de Kundalini y otras muchas palabras. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es la cultura de donde se ha preservado la enseñanza. Así como nosotros tenemos también nuestras propias palabras en nuestra cultura que no cambian en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, ¿cómo se dice taco en chino? Taco. ¿Cómo se dice apapacho en griego? Apapacho. Claro, o sea, porque eso es el idioma que hablamos aquí en México. La lengua que hablamos aquí en México. Aquí no hablamos español. Aquí hablamos mexicano. Porque lo que resultó de la llegada de los europeos fue una combinación del derivado de Castilla con nuestras lenguas originales. Tenemos 68 lenguas originales. Dicen por ahí que la mejor de todas es la 69, pero es otro tema. Ok, entonces continuamos. El siguiente paso es recibir la experiencia de los que nos transmiten la información, ¿sí? Porque nadie puede hablar de algo con autoridad si no lo ha experimentado. Así que afortunadamente contamos con testimonios de gente que sí ha experimentado todo esto. Y por supuesto, pues los que hemos entrado en esto, lo que compartimos es básicamente nuestra propia experiencia. ¿Ok? Y bueno, después de todo eso, practicar. No hay de otra. Decía Mahatma Gandhi, más vale 1 onza de práctica que 1000 toneladas de teoría. O sea, si es pura teoría, es puro rollo.
Lo único que va a contar es lo que se practica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a desmenuzarlo. Dale. Y miren qué bonita imagen ahí, déjala. ¿Ya saben qué es? Un asteroide no. La galaxia no, una neurona tampoco. Es el planeta Urano. Es el planeta Urano. Es la fotografía más reciente del telescopio James Webb, que sustituyó al otro, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo el nombre del otro. Sí, son planetas ya muy fríos, son transaturnianos. Después de Saturno sigue Urano, luego Neptuno y finalmente Plutón, que la comunidad científica no lo considera planeta, pero desde el punto de vista de la cosmobiología sí. Esta fotografía nos muestra uno de los polos de Urano, porque la situación de Urano, préstame tu lápiz, si este es el eje de rotación del planeta, nuestro planeta no está así. Nuestro planeta tiene una inclinación de 23.5 grados de distancia de arco. Nuestro planeta gira así. Ok. Urano gira así. Tiene 98 grados de inclinación con respecto al Sol. Y entonces, pues lo vemos acostado. Y también tiene anillos. Lo que pasa es que los anillos de Saturno son muchísimo más densos, más impresionantes, más grandes, pero Urano también tiene anillos. ¿Ok? Entonces, dale un clic. Este planeta es el regente de la era que estamos viviendo. Actualmente estamos viviendo la era del Aquarius. Esta era cósmica comenzó en 1948. Actualmente estamos en el año 78 de la nueva era del Aquarius. Se le dice nueva era, ¿por qué? Porque la ronda de las eras cósmicas depende de otro movimiento del planeta Tierra que se llama precesión de los equinoccios. Con su dedo índice del brazo derecho señalen hacia arriba. Bueno, pues todos están equivocados. Arriba es allá, porque allá está el norte. Acá no es arriba. Allá es el norte, allá está Estados Unidos, allá está Canadá, allá está Groenlandia. Y allá es el sur, allá está Brasil, Argentina, ¿ok? Norte, sur, oriente, poniente. Por allá sale el sol todos los días. Entonces, allá es arriba. ¿Ok? Bueno, entonces, allá es el norte porque el polo norte de nuestro planeta señala una estrella que se llama Polaris. Y hace 2025 años la señalización era exactita. Pero ahorita ya se movió, porque está avanzando. Todo el sistema solar está avanzando, nuestro planeta está avanzando, la galaxia está avanzando, todo está en movimiento. Entonces, dentro de 11,000 años, el polo norte va a señalar a otra estrella, que se llama Vega. Y luego se regresa a la Polaris, y ahí anda, dándole vueltas, el eje de nuestro planeta. A este movimiento se le llama precesión de los equinoccios. Entonces, en base a ese movimiento se determinan las eras cósmicas. Cada una de las eras cósmicas tiene que ver con uno de los signos del zodiaco. Y el que está actualmente transitando nuestro Sol es el signo, la constelación de Aquarius, del cual el planeta Urano es el regente. Dale un clic. Y ese es el símbolo del planeta Urano en astrología o en cosmobiología. Ahí pueden ver dos medias lunas. Una así y la otra así. ¿Ok?
y están sostenidas por una cruz. Y abajo hay un círculo. Esas tres figuras son las figuras que conforman los símbolos planetarios. La media luna se refiere a la luna. La cruz se refiere a la tierra y el círculo se refiere al espíritu. Entonces, el símbolo del planeta Urano son dos medias lunas, que se refiere a nuestros hemisferios cerebrales. Tenemos un hemisferio izquierdo, que es concreto, y tenemos un hemisferio derecho, que es abstracto. La correcta conexión entre ambos es lo que nos puede brindar mayor desarrollo de la autoconciencia. Dale otro clic, y este es el símbolo de la constelación y del signo de Acuarios. Son dos ondas paralelas, en armonía. A diferencia de la era pasada, en donde el signo de Piscis también se representa con dos medias lunas encontradas, unidas por una sola barra horizontal. Aquí las dos ondas están armónicamente una sobre otra. ¿Qué significa? En primer lugar, la era pasada fue una disociación entre el concepto filosófico que rayó hasta la religiosidad y el concepto científico o material. Cuenta la mitología griega que Venus era una muchacha muy querendona, más fácil que la tabla del 1. Y entonces, cada vez que tenía una aventura amorosa, entraba al mar a bañarse. Y se bañaba a diario, Entonces, en una de las ocasiones que andaba en el mar, se empezó a ahogar y llegaron 2 delfines y la rescataron. Es mitología, Y entonces, Venus, cuando ya llega a la playa, se quita su cinturón, lo lanza en agradecimiento, y entonces uno de los delfines brinca, y cuando va bajando, el otro delfín también brinca, y atrapan el cinturón al mismo tiempo. Así que se interpreta como que se están peleando por el cinturón. Esos 2 delfines son el que sube, la ciencia, y el que baja, la religión. Activo, pasivo. Las dos polaridades que rigen este universo. El yin y el yang, positivo y negativo, masculino, femenino, día y noche, caliente, frío, adentro, afuera, arriba, abajo, es básicamente lo mismo. Pero en esta era, esas dos corrientes están armónicamente una junto a la otra. Quiere decir que en esta era se reconcilian la ciencia y la filosofía. Por eso, esta nueva era es una era de luz. Y por eso estamos hablando de estas cosas. Porque hace 500 años me hubieran quemado en leña verde. Así de sencillo. Bueno, continuamos. Y el doctor de la Ferrier, al final de su misión, realizó una gira de 5 años por todo el mundo, impartiendo enseñanzas. Esa fue su etapa de misionero. Y cuando terminó, llegó a París, de donde él era oriundo, fue a la plaza central, se paró frente al obelisco que está ahí, y señalando el obelisco, volteó hacia la cámara para indicarnos que sigamos lo que él nos señaló, no que lo sigamos a él, ¿ok? Él siempre se negó a alentar cualquier movimiento en forma personal. Sin embargo, dale un clic, pues nos dejó buenas tareas. Ahí dice el Mahatma Chandra Bala, una vez que terminó su misión de peregrinaje. Bueno, dale. Y entonces este es uno de los textos, un extracto de uno de los libros que escribió el doctor de la Ferrier. Escribió 99 libros y hay un libro número 100
que se considera la magia del saber. En este extracto pertenece al tercer mensaje, que se llama Los Misterios Revelados, el capítulo 2, que se titula Emblemas y Símbolos, las páginas 318-320, y dice así: en otro sentido, haremos la explicación del determinismo y del libre albedrío para aprender a no volverse contra las leyes de la naturaleza, pero también a trabajar en la realización, y entre paréntesis, y la transmutación, porque el que quiere, puede. Será necesario seguir las reglas del equilibrio, de la tradición, perfeccionarse, instruirse, iniciarse, conocer el destino, entre paréntesis, la astrología, atender las predisposiciones, las influencias planetarias, la rueda inexorable, pero también a trabajar siempre. Y entonces habla de 4 letras, que cuando se ponen en este orden, rota, luego se pasa la R al final y dice otar, luego se pasa la O al final y dice taro, y finalmente se pasa la T al final y dice arot. Hay un cráneo que tiene esas iniciales, ¿no? ¿Un qué? ¿Un cráneo? Sí, que tiene esas iniciales. Nunca lo he visto. Hay otra interpretación de estas mismas letras que es al inverso. Se empieza con ator y luego se pasa la A al final y dice Torah, la Biblia, pero ese es otro tema. En este caso, rota, otar, taro, arot, se traduce rota, la rueda del devenir, otar es escuchar, del griego otarión, orejita, taro es el destino y sus 22 arcanos, y arot es trabajar, del griego arotos, labor. Así que las 4 palabras pueden interpretarse con esta expresión: vigila atentamente la rueda del destino y labora. ¿Cuál es la rueda del destino? El zodiaco. Bien, continuamos. Y entonces, esta es el símbolo de la Hatha Yoga. Aquí vamos a hacer una pausa.